quise decir 6:50 para manejar esos 10 minuticos. Con eso a las 7 estábamos arrancando. Pero descuido mío, puse 5:50. Y claro, eso generó algo de confusión, pero traté de corregir allí. Entonces estamos esperando 5 minuticos para que lleguen todos. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, bien, contento de verlos. Felipe, no te Quiero oímos saber por si hay si... alguna cosa. Tienes apagado el micrófono, Felipe. Ok. Y aquí está. Y acaba de llegar Carlos Ramos. Ok. Buenas. Entonces, ahora Hola, sí. hola, buenas tardes. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya pongo mi cámara, un minuto. Claro que sí, qué bueno, qué gusto. Pues la cámara es opcional esta vez. ¿Cómo están? Quiero ver si... Me gustaría confirmar si pueden ver mi pantalla o no, por favor. Ahí estamos. Sí la vemos. Sí. Nos están recordando que grabar el programa, que algunos lo quieren porque no van a poder asistir. No está Sí, disponible. por ejemplo, Elena Merchan ya se durmió. Es que está en España. Martino también. Entonces, pues nada. No, Felipe, tú habías sugerido, o mejor, te queda fácil grabarlo para subirlo a YouTube. Ya estamos grabando. Todo lo que digan será usado en su contra. Ah, caramba, ya Sí. quedamos ahí ponchados. Ajá. Bueno, entonces, cámaras abiertas y vamos a hacer un pequeño ejercicio mientras llegan. Quiero ver, Luis Eduardo, pon tu cámara. Ya, un segundo. Dale. Entonces hagamos lo siguiente, manitos arriba, tal cual como me ven. Dedo índice arriba. Dedo meñique arriba. Y cambiamos. No, Manuel, ya me lo diste, Manuel. No, Manuelito. ¿Sí? No, ya listo. No, espacio. 2 minutitos. No. Esto es bueno para concentrarnos, para relajarnos. No, Manuel. Mira, fácil, tenle paciencia. Consiente tu cerebro. Mira, sí. Parezco un muchacho bobo haciendo esto. No, pero Igual. es importante, es muy importante. Sí, la primera vez que yo lo intenté me pasó exactamente lo mismo. Ajá. ¿Sí? Eso, así, con paciencia, con cariño, despacito. Muy bien. Por ahí te digo. Ahora, un consejo es no mirar uno y mirar el otro, sino como los dos al tiempo, tenerlos en el mismo campo visual, nos queda más fácil. ¿Sí? Ese es de tarea. Y vamos a dejar 1 segundo de tarea. Entonces, el segundo de tarea es una pistolita y un OK. ¿Sí? Eso. Y lo Ok. cambiamos. Pucha. Está más fácil. Ese está más fácil, sí, señor. No, me cuesta trabajo. Sí. Claro. En la medida en que cueste trabajo, la buena noticia es que ahí está trabajando nuestro cerebro. ¿Sí? Pucha. Yo, de hecho, estoy haciendo ejercicios nuevos, pues porque hay muchos que yo hago ya con los ojos cerrados. Eso genera nuevas neuronas, Manuel. Sí, señor, hace sinapsis. Y evita que le dé a uno el problema de Esta enfermedad está. Sí, es recomendado también para el Alzheimer. Este ejercicio tiene 2 figuras. Una es el OK y otra es, digamos, una L. ¿Sí? Visto con una sola mano es esto. Un OK y una L. Si lo hacemos simultáneamente, pues es una L, un OK. Un OK. ¿Sí? Fácil. Ya cuando tenemos ese, entonces ya dejamos una mano quieta y seguimos con el ejercicio de manera alternada. ¿Ok? Bueno, chicos, ya se acabó el recreo, 7:05. De verdad que te lo recomiendo, háganlo. Se llama Gimnasia Cerebral, en YouTube se encuentran muchos ejercicios y nada, pues ahí estamos para compartir. Listo. Entonces, solo un momentico más para yo intentar decir algo. Aquí está, yo tenía a Felipe. ¿Quién más nos puede contar de Felipe?
aparte de Felipe, Felipe Valdés, te estaba siguiendo acá en LinkedIn. Entonces, conozco a Felipe, tengo el placer de conocer a Felipe hace algunas décadas, poquitas, porque Felipe tampoco es tan grande, pero sí, él trabaja en ProAplicaciones. Lo he visto siempre como una persona muy inteligente, muy inquieta y con mucha disposición para compartir sus conocimientos, para hacer cosas nuevas, siempre está como en un plan de retarse a sí mismo y lo invita a uno como a, uy, yo quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Él dice no saber de lo que llamábamos AS400, dice no saber, pero sabe bastante y le he visto hacer algunas cosas muy interesantes. Entonces, nada, tenemos aquí pues básicamente un colega de los que más sabe, no se trata de establecer competencias ni mucho menos, pero sí valoro la generosidad con la que Felipe aceptó regalarnos este espacio y le plantea a Felipe pues Python, Java, todas estas cosas, muchas de esas cosas para muchos de nosotros pues son cosas que sabemos que existen, pero no sabemos cómo usarlas, ni mucho menos. Estamos enmarcados dentro del RPG y de pronto dentro del COBOL. Pensemos en eso y entonces esa fue la invitación que le hice a Felipe y él generosamente la aceptó. Pues Felipe, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros No. y nada, el escenario es todo tuyo. Ok, bueno, pues bienvenidos. Antes de nada, yo quisiera saber un par de cosas. ¿Cuántos, digamos, cuántos de los que tienen la cámara prendida, porque pues eso es la información que tenemos, cuántos de ustedes tienen conocimientos sobre Python? La pregunta es, ¿quiénes saben qué es Python así? ¿Quiénes qué es Python? ¿Sí? ¿No? Una ¿Nadie? culebrita. Ok, listo. Una culebrita. Entonces, ¿qué es CL400? ¿Así? Eso ¿Todos? sí, Ok, no sonó, ok, bien. listo, bien, ok. Y entonces, ¿qué es Felipe, tú preguntas, Kushal? perdón, qué pena. CL400. CL. Ok, listo, sí, Ok, perfecto. listo. Entonces, ¿quiénes- ¿cuántos saben qué es Kushal? Pues lo he usado un par de Ok, veces. Con la sí. facturación electrónica, Carlitos, usamos Cuchel para hacer el SFTP y esas cosas. Ok, bueno, entonces, Linux. Sabemos que existe. Ok, listo. HTML. Manuelito, Sí. sí. Ok, pero, ok, listo. Entonces, vamos a poner las manos arriba a los que saben HTML. Bueno, entonces, de los Bueno, que saben HTML, mantenga bueno, la mano saber no. prendida. Mantenga la mano prendida si saben CSS, si tienen JavaScript. Mm, ¿Sí? Ok, listo. pero En- la tarea es tenerla aprendida si uno sabe. sí, Ah, no, entonces yo bajo por ahí en la ok. segunda pregunta. Bueno, pero entonces es como, pues la web es un mundo maravilloso y lleno de oportunidades. Y pues la idea es como, pues tratar de explorar algo de eso, ¿no? Em, entonces, pues les agradezco que me den esta información como para ajustar de pronto la charla. Entonces, yo asumo que aquí todo el mundo sabe que programar, todo el mundo sabe que es una variable, todo el mundo sabe que es un if, entonces no le voy a gastar mucho tiempo a esto. Entonces, ¿el tamaño de la fuente está bien? ¿Es legible o tienen que ajustarla? Por favor, me indican. ¿Todo bien? Está bien. Está bien. Listo, súper. Pero Felipe, es Ujú. que si lo pusieras en modo de presentación, porque No tengo ni idea de cómo hacer eso y ya. F5. bueno, Sí, lo listo. siento, sí. Tal vez Dale esto. F5, dale Ahí, ok, F5. ahí quedó Ya, más o menos, perfecto. sí. Eso, vea que aquí Acá también está la sabemos. copialina. Ok, listo. Bueno, entonces, entonces Python es un lenguaje de programación. Es un lenguaje que fue creado hace, digamos, como en los principios de los noventas. Entonces, tiene ya mucho recorrido, es una tecnología madura y pues se puede usar. Em, Tiene una ventaja de que es open source y que es multiplataforma. O sea, que ustedes pueden hacer programas en los micros y pueden un momento, ingeniero, gracias. Este, pueden hacer programas en los micros, pueden hacer programas en el 400.
Y el hecho de que sea open source quiere decir que pues es muy fácil como meterse a las entrañas y todo está más que todo bien documentado. Entonces, acá hay unos ejemplos básicos de la sintaxis de Python. Yo los invito a que investiguen la sintaxis de Python en profundidad por su cuenta. Entonces, es posible crear variables, asignarle valores, pero no es necesario declarar las variables. Es posible usar la instrucción print para imprimir los valores. Las variables pueden ser de tipo numérico, carácter doble o pueden ser objeto de tipo fecha, lista, set y diccionario. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces un if se ve así. Entonces nótese que la indentación, aquí no hay como abre corchete, cierra corchete como en Java o en C++. Aquí la indentación es la que hace que el programa funcione. Entonces, si la línea print, esta línea de hello JSON welcome, si esta línea es condicional y solamente se ejecuta cuando esta línea es verdadera, entonces la forma de indicarle eso al computador es que hay que poner 4 espacios aquí. También Python acepta 2, 4 y 8 espacios y un tab, pero yo sugiero que usen 4 espacios porque ese es como el estándar. También el lenguaje permite como la orientación a objetos. Entonces ustedes pueden definir clases, definir métodos y definir constructores. Entonces en este ejemplo tenemos una clase que se llama punto y esta clase tiene un constructor que se llama underscore init y este constructor recibe como parámetro self. El self es como en this en Java y básicamente todas las funciones de todos los métodos de una clase tienen que poner el constructor como primer parámetro. Espero que eso sea comprensible. Entonces acá estamos cambiando las variables de las propiedades de la clase y le estamos asignando los argumentos del constructor. Entonces tiene eso que es muy bueno. Además de eso, tiene una característica. Todos sabemos como if, while, for, loop, funciones. Pero tiene otras características que son más importantes, que son, que son las de list comprehension, que lo que permiten es que permiten que uno en una sola línea de código defina una lista, ¿no? Entonces es como que esta expresión de Python que empieza acá en el cuadrito y termina en este cuadrito, lo que le dice es retorne una lista de que contiene x más 1 para cada x desde 1 hasta 5 si x es par. Entonces eso devolvería una lista que sería algo así como quien dice 0, 2, 4 o algo así. Aunque viéndolo bien, este x módulo 2 igual a 2 tal vez nunca se cumple. Entonces tal vez esto retorne una lista vacía y el que hizo el material la amarró. Pero la cuestión es que uno puede decirle como x al cuadrado para cada x dentro de x en este rango, ¿no? Y entonces lo que uno haría en un lenguaje de programación de alto nivel de tercera generación como Fortran, PL1, Pascal, C, Java, etcétera, sería como crear un arreglo y luego crear una variable contadora, crear un while y luego ir agregándole los elementos a otro arreglo y luego retornar el otro arreglo. Pero como esa construcción es tan común, entonces los de Python dijeron, simplemente, solamente con una línea de código ya se hace la variable, hay una variable implícita que está iterando sobre el bucle y también hay una variable implícita que está creándose con el arreglo y etcétera. Entonces, esto de list comprehensions hace que el código de Python sea más corto y tenga menos líneas de código y por lo tanto tiene menos errores. Em, entonces, acá hay otros ejemplos de la sintaxis de Python. Entonces, la línea 2 tiene def, que es eso define una función con parámetros. Además de funciones, también pueden tener clases, como en la línea 8. Y además de funciones y clases, la clase puede tener un constructor, puede tener los métodos. Recuerden que los métodos tienen que tener este self siempre al principio. Uno puede poner código directamente en los archivos sin necesidad de una función main, pero pues es recomendable hacer una función main. También tiene decoradores, si a ustedes les gusta el Aspect Oriented Programming. Acá podemos ver un ejemplo de un diccionario. Esto empieza acá y termina acá. Esto es un diccionario. Un diccionario es un arreglo asociativo llave-valor cuyas llaves son cadenas y cuyos valores son cualquier cosa, normalmente cadenas. Entonces,
creo que sería como un chain en RPG. O sea que uno puede referenciar a un elemento de esta lista y él te lo entrega instantáneamente con muy bajo costo computacional. Como connotación O sería O1, obtener un elemento de un diccionario. Entonces, los diccionarios y las listas se usan en conjunto para resolver muchos problemas. En Java lo llaman un hash map al diccionario, ¿verdad? Entonces, los objetos tienen métodos y para llamar un método de un objeto, pues se usa el punto. Entonces, acá tenemos un objeto S que es un arreglo. Ese 0 es esta cadena y ese es, punto lower es como coja esta cadena y vuelva a las minúsculas. Estos paréntesis de acá quieren decir que esto es una tupla. Entonces una tupla es lo mismo que una lista, pero es inmutable. Estos comentarios con tres símbolos de double quotes, de comillas dobles, son comentarios largos. Entonces hay comentarios cortos y comentarios largos. Los comentarios se hacen con el numeral, así como en Perl o en PHP. Los comentarios largos se hacen con las tres triple comillas dobles y pueden tener tantas líneas como necesiten. También acá hay otro ejemplo de cómo crear cadenas. Se pueden crear cadenas con cadena sencilla, con comilla sencilla, con comilla doble y pueden ponerle una U al principio para indicar caracteres de Unicode. Los caracteres de Unicode van con backslash. Y pues, entonces, esta cadena que pusimos de la documentación a través de introspección es directamente visible em, en el propio runtime, porque, por ejemplo, acá él le dice, vea, coja esta función y sáquele la documentación. Entonces uno puede hacer programas que lean el código, extraigan la documentación, generen HTML. Estos programas, pues, como Sphinx o Javadoc, ese tipo de cosas existen, ¿no? Em, entonces, ventajas de usar Python, pues para mí la popularidad permite acceder a las bases de datos de IBM. Muchísima gente lo está usando y pueden usar la web en vez de usar la pantalla verde. Entonces, yo aclaro que yo no tengo nada en contra de las pantallas verdes, pero pues supongo que al usuario pues hay que darle pues lo mejor que uno pueda, ¿no? Entonces, respecto de la popularidad, es un lenguaje usado a nivel mundial. Estos, en color azul están todos los países que usan Python. Aquí Java aparece, China aparece súper representado porque en China hay un firewall y los únicos que pueden entrar son los de sistemas. Pero si ignoran este data point, básicamente a nivel mundial es muy raro en un país que no lo utilice. Parece que Centroamérica, Bolivia, Venezuela, pero seguro uno va a Venezuela y hay gente de Python también. Entonces es un lenguaje usado a nivel mundial. Escuché algo ahí, no sé. Perdón, yo revisé el chat. Felipe, Sí. si quieres yo te voy diciendo por aquí, Ulises tiene Ok. una pregunta. Bueno, si quieren preguntas al final y entonces ya seguimos. Ah, bueno, ok, Listo. listo. Ok. Entonces, popularidad de Python. Entonces, esto es un diagrama que lo genera RedMonk, que es un informe que genera mensualmente de cuántas estrellas de GitHub contra cuántos hash de Stack Overflow. Entonces, proyectos con número de GitHub, de proyectos número de proyectos en GitHub son como, no sé, millones. Y número de hashtags, número de preguntas en Stack Overflow, millones. Entonces, si uno plotea esos dos elementos, acá hay lenguajes súper populares como JavaScript, Java, Python. Y esos tres son como los que están en la cabeza. Después hay unos menos populares que están en esta línea diagonal como C Sharp, PHP, C++, CSS, Ruby, TypeScript. Y después hay más abajo, entonces van otros lenguajes menos populares como Swift, Scala, Go, Shell. Y de ahí para abajo, pero nosotros estamos en algún lado de ese chart. Pero pues la cuestión es que es como está en el top 3 según este chart. Entonces tiene mucho sentido aprenderlo porque hay un gran mercado laboral, ¿no? Entonces, este es un chart de los últimos 10 años de la popularidad de Python. Entonces, durante mucho tiempo tuvo una popularidad como medio constante. Más o menos en 2015, con la llegada del Machine Learning, pues hubo mucho interés en Python. Después, entonces, en la pandemia, la gente como que no quería buscar cosas de sistemas. Y ahora que se acabó la pandemia, pues entonces, pues, toca, ahí sigue, la curva más o menos sigue en donde debería estar. Y pues, yo no puedo predecir o garantizar que el interés o la popularidad en Python seguirá subiendo, pero por lo menos sí podría predecir que
se demorará lo mismo en desaparecer que lo que ha acumulado. Entonces, hay por lo menos 10 años más de trabajo en Python mínimo, asumiendo que allá salga algo mucho mejor y que todo se cambie. Eso se demora. Como PHP, eso se demora. Las tecnologías demoran en desaparecer, ¿verdad? Entonces, la idea de pasar las pantallas verdes a la web es a la izquierda una pantalla verde, a la derecha una pantalla normal de Python. No es una pantalla particularmente linda, es una pantalla común y corriente, pero entonces la idea es como lograr esa transición, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan para poder usar Python y VMI? Necesitan QShell, necesitan tener conocimientos de cómo funciona el sistema de archivos en IFS, necesitan conocimientos básicos de HTML, como decir, no sé, un par de fines de semana en Free Code Camp, y necesitan conocimientos de Visual Studio Code para que las herramientas le ayuden a hacer el código más rápidamente. Entonces, respecto de Linux, en Linux, como ustedes ya saben, hay comandos para crear archivos, borrar archivos, tener listas de archivos. Estos comandos es muy importante que los aprendan. Entonces, pero son como 10 o 20 comandos, o sea, no es algo pues, no es una inversión muy grande, pero pues tiene un gran beneficio y es que estos comandos de Linux los pueden usar en Linux, los pueden usar en Windows, usando una cosa que se llama Windows Subsystem for Linux o WSL, que es, ahora Windows viene con Linux. Entonces uno puede escribir como bash en la línea de comandos de Windows. Eso le abre Windows Subsystem for Linux y pueden hacer todas sus pruebas y aprender eso con bajo riesgo. O pueden instalar Linux también. Bueno, el hecho es que Linux es muy útil saberlo y pues si aprenden estos comandos, eso les va a servir infinitamente. Porque el 400 también tiene un Linux ahí metido. Pero un Linux ligeramente diferente y con menos opciones. Entonces, para familiarizarse entre las opciones que están disponibles solo en el 400 y las opciones que están solo disponibles en el Linux, es mejor usar propiamente el 400. Y para eso, pub 400. Ahora, de HTML, pues no hay mucho que aprender. HTML es un lenguaje muy simple y seguramente todos ustedes pueden dedicarle un par de fines de semana a aprenderlo. Sirve para hacer informes, sirve para hacer pantallas, para hacer formularios y se usa en conjunción con otros lenguajes como PHP, Java, .NET y no, otros 5000 lenguajes más. Entonces tiene mucho sentido aprender este otro lenguaje. Respecto a Visual Studio Code es una herramienta gratuita fabricada por Microsoft que lo pueden descargar ya. Está en pueden buscar Visual Studio Code y descargarlo si no lo tienen. Este tiene muchas herramientas como de análisis de código y herramientas de resaltado de sintaxis. Puedes abrir múltiples cursores simultáneamente y editar 5 líneas de código al tiempo. Se integra con Git, se integra con los servidores. Entiendo que hay extensiones específicamente de 400 para el Visual Studio Code. Entonces yo les sugiero que le inviertan tiempo a aprender a utilizarlo porque tiene un gran beneficio esto. Ahora, otras ventajas de Python es que tiene una amplia disponibilidad de librerías. Entonces, si se llevan una sola cosa de esta charla es Python tiene muchas librerías. Entonces, ¿librerías para qué? Para visualizar información. Hay herramientas de análisis de código, por ejemplo, que te leen tu código y te dicen, mira, tu código está mal porque es inseguro, cosas de ese estilo. Y esas herramientas en el mundo de corrientes entiendo que son pagas, pero en el mundo Python son libres. Y también hay una herramienta que se llama Jupyter Notebooks, la cual permite rápidamente como tener una pantalla interactiva, pero visual, ¿verdad? Entonces, ya vamos a eso en un momento. Respecto de cuántos paquetes tienen, no sé si alcanzan a ver bien mi pantalla, pero en esta página que se llama pypystats.org dice que Python tiene 400.000 librerías. Y entonces de esas 400.000 librerías, diariamente reciben 700 millones de descargas. O sea que diariamente 700 millones de veces alguien hace pip install alguna cosa. Entonces eso termina, pues es un sistema pues robusto, tiene muchísima gente que le está trabajando y muchísimos paquetes. Respecto de otros ambientes como por ejemplo Node.js o PHP o Perl, pues también tiene muchas librerías, pero puede que no,
o sea, puede que no tengan como, tal vez Node tiene la misma cantidad de librerías, pero no creo que tenga un rival de cuántas librerías tiene. Java debe tener como 100.000 paquetes en Gradle o algo así, pero no creo que tenga 400.000. De cualquier modo, hay muchos paquetes de variable calidad. Hay unos muy útiles, hay unos que ya no son útiles, pero pues todos están disponibles para estudiar el código y para mejorarlo. Cuando los autores de las librerías abandonan el proyecto, pues uno pues se hace responsable del código y lo sigue manteniendo, ¿no? Ahora, otra ventaja de Python es que tiene sistemas de visualización de información. Entonces existen gráficos, qué sé yo, gráfico en pastel, gráfico en barras, no sé, la línea con el riesgo en ambos lados, gráficos de 2D para graficar como campos y candlesticks, pie chart, bar chart, todos los gráficos que se quieran imaginar, todos están disponibles en Python. Hay múltiples librerías open source para graficar cosas y todas son muy fáciles de usar. El único que le hace rival a Python en visualización de datos tal vez sería R. Incluso yo creo que Python puede tener más elementos de visualización que R. R es un lenguaje que solo se usa en estadística. Python tiene más cosas. Ahora, respecto a las herramientas de análisis de código, hay una que se llama SonarQube, súper buenísima, súper recomendada, es gratis. Y lo que hace es que ellos analizan tu código y te dicen, mira, acá en la línea 21 tienes tal y cual error. Entonces, es muy importante, si ustedes tienen varios programadores, tal vez programadores nuevos, que haya un proceso de revisión del código y de un proceso de calidad de código. Y parte de ese proceso es instalar herramientas que analicen el código y encuentren problemas. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, esta línea nunca la va a alcanzar el intérprete. O, por ejemplo, este parámetro de la función nunca se utilizó. O, por ejemplo, no sé, esta variable está mal escrita porque usted quiso decir esto, pero dijo esto otro. Entonces son problemas que si uno se deja ayudar de las herramientas, puede encontrar errores en el código y mejor que lo encuentre uno y no que lo encuentre el cliente, ¿no? Ahora, respecto de Jupyter Notebooks, resulta que Jupyter Notebooks es una herramienta en donde uno escribe el código en esta cajita y le da Enter y eso lo ejecuta, pero para el programa. Entonces ejecuta esta línea, le da Enter y para el programa, le muestra los resultados. Entonces tener un programa que está parado esperando instrucciones en ese modo intérprete interactivo, pero además que es gráfico, que uno acá puede poner un gráfico, lo que sea. En Es la 400 forma, había un depurador que hacía eso. pues, o sea, es como que sí, pero tiene una ventaja y es que ya hay toda una comunidad de programadores que solo trabajan de esta forma, que son los data scientists. Y lo que hacen los programadores es que ellos, para hacer un programa que es muy largo y muy complejo, lo van haciendo parte por parte y van interactivamente experimentando con varias cosas hasta que logran lo que querían. Entonces, esta herramienta de Jupyter Notebooks solía llamarse IPython, es gratis, la hizo un colombiano incluso, el colombiano ahorita está en la NASA, entonces súper recomendada y sirve para múltiples lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, uno puede en la mitad de una IPython decirle, bueno, coja el valor uno, valor 2 y ahora plotéelos. Y entonces uno puede ver los valores de la data con la que está trabajando a medida que está masajeando, modificando la data. Entonces estos notebooks de IPython se pueden publicar y se pueden volver interactivos hacia el cliente también. Entonces, esto es otro ejemplo de un gráfico en la mitad de un notebook. Entonces alguien hizo un notebook y luego lo publicó, ¿verdad? Y además le puso un slider también, ¿no? Entonces tiene como, tiene muchas herramientas para que uno pueda jugar con la data y entender muy bien la data, ¿no? Ahora, más ventajas. El mercado laboral es más grande, multiplataforma, ya lo dijimos, y la comunidad. Entonces, respecto del mercado laboral, aquí yo les tomé un screenshot de una página de trabajos. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero hay 60.000 trabajos. Entonces, eso es una ventaja, porque entonces hay mucha gente interesada en el lenguaje, por lo que, o sea, hoy en día en el mercado laboral hay no sé, una zanahoria que todo el mundo persigue, que es pues los trabajos, ¿no? Entonces, eso puede ser útil saber del tema. Multiplataforma, estamos hablando Windows, Linux, Mac, pero también AS400, S390X y otros sistemas operativos como AIX, todos los Unix.
dentro de Linux, Python es un componente esencial, fundamental del sistema operativo, que es el que hace que Linux funcione. O sea, el día que ustedes dañen el Python de su Linux, ese día el sistema operativo ya no bootea. Entonces tocan eviten dañar el Python por defecto que viene instalado. Instalen uno aparte y jueguen con ese. Respecto a la comunidad, hay grupos de Discord. Bueno, Discord es un software de chat que le permite a la gente chatear entre ellos. Es como WhatsApp, pero para los pelados de, no sé, 12 a 18 años. Y ellos hacen grupos de programación también. Y en estos grupos de programación hay como, alcanzo a ver, 30.000 personas conectadas. Entonces, en este tipo de grupos es muy normal que alguien llegue y sea nuevo y diga, hola, es que no sé, este programa de Python no me sirve, pongo 5 instrucciones y alguien te dice, no, es que se te olvidó aquí que tienes que ponerle 4 espacios en vez de 2 espacios, o no, se te olvidó aquí el menor que, o acá no existe el mayor menor, aquí es admiración igual, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, es posible obtener soporte gratuito si uno es paciente y entra al chat. También en Stack Overflow, que es una comunidad muy grande de programadores, uno puede entrar y hacer preguntas. Entonces, lo que uno hace es que redacta una pregunta muy bien escrita, la pasa por Google Translate a inglés y le pone hashtag Python. Ahorita hay 2 millones de preguntas. No todas las preguntas van a recibir respuesta. Pero como ya hay mucha gente que preguntó cosas, entonces lo más probable es que el problema que ustedes tienen, ya alguien ya lo tuvo y alguien ya lo resolvió. Entonces, eso es un gran recurso para los programadores en todos los lenguajes. Ahora, otros temas que tiene Python es que se puede integrar con voz. También tiene temas de modelos de lenguaje o language models que están disponibles en Python. Y también otra gran ventaja que tiene Python es que tiene muchas librerías de machine learning. Entonces, respecto a los modelos de voz, es posible usando Python y unos proveedores, es posible que uno le diga al sistema, mire, cuando alguien inserte un registro en la tabla, mándeme un mensaje de texto. O por ejemplo, cuando yo reciba un mensaje de texto que tenga el texto tal, entonces vaya y actualice el registro en el 400. O por ejemplo, generar como un pequeño XML, no sé si alcanzan a ver acá, un pequeño XML de respuesta directamente en el 400, en donde el sistema de telefonía uno llama al 400, 400 le contesta y le dice, bueno, para tal cosa marque uno, o no sé, marque su documento. La persona marca un documento y le dice, bueno, mire, su saldo es tanto, fin de la llamada. Entonces, estos sistemas no son costosos y pueden reducir, digamos, que en vez de que haya un usuario enfrente de una pantalla ingresando datos o contestando llamadas, que el 400 le dé un IVR, ¿no? Entonces, estos sistemas cobran por minuto normalmente, pero yo creo que pueden ser un gran ahorro para las empresas. Entonces, la forma en la que esto funciona es que uno usa Python o cualquier lenguaje web como PHP, Java o Node.js para cuando uno le hace una petición HTTP, uno devuelve XML. Y ese XML tiene que usar el lenguaje XML del proveedor de telefonía. Y ese proveedor de telefonía tiene una serie de verbos que son parecidos al HTML, ¿verdad? Son como de llame tal cosa, espere un número, si le dicen un número haga esto, si le dicen otro número haga aquello. Pero aquí la ventaja es que como Python tiene acceso a las bases de datos, entonces uno podría, por ejemplo, que alguien llame y diga, no, ingrese su cédula, 1, 2, 3, 4, lo sentimos, usted no es un cliente, ¿verdad? Entonces, o no sé, su cuenta ha sido cancelada, o por ejemplo que el sistema llame a las personas y les diga, mire, usted tiene mora o ese tipo de cosas. Entonces, se puede conectar con sistemas telefónicos, se pueden conectar con sistemas telefónicos conectados a la web, o sea, que uno desde la web llame al, llame al 400 y que el 400 le conteste a uno. Entonces, estos sistemas pues toma tiempo llevarlos a como a un afinamiento que sean realmente útiles, pero yo no he visto muchas personas haciendo esto y yo creo que todas las opciones están abiertas para lograr esto y no es muy costoso. Nosotros en el año 2018 hicimos un demo para unos clientes que tienen un call center y lo que hicimos fue que ellos ya recibían llamadas telefónicas y todas las llamadas telefónicas eran como de, deme su número de tarjeta de crédito, pero el número de tarjeta de crédito es muy delicado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que
el agente hacía la venta y en el momento de hacer la venta le agregaba en una llamada entre tres a otra persona que era un robot y el robot le decía digite su número de tarjeta de crédito. Y el usuario digita su tarjeta y cuando lo envía, esa tarjeta le queda al computador, le queda, no sé, le genera un cargo en la tarjeta, pero no le queda en un papelito a la gente del call center, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando era darle menos riesgos a la persona que operaba el call center. Eso lo pudimos montar. Entonces, ese tipo de cosas no fueron tan complicadas de montar. O sea, no fueron como un año de investigación, ¿no? Fue como algo corto y pues lograble. Entonces, en este tipo de lenguajes. Respecto de los modelos de lenguaje. Entonces, un modelo de lenguaje es es como una bola de números que están en el computador que reciben una inferencia y lo que hacen es que reciben como insumo una gran bola de números y generan como insumo otra bola de números, ¿verdad? Entonces imagínense que alguien les dice como, mira, acá tienes toda la internet y codifícala de forma que cuando llegue un texto, él pueda producir el siguiente texto. Entonces, yo creo que esos modelos de lenguaje van a tener un impacto muy importante sobre la programación, porque van a ser parte de la programación. Entonces, dentro de esos modelos de lenguaje hay uno notable que se llama GPT-3. GPT-3 es un modelo de lenguaje escrito en Python, publicado por una empresa que se llama OpenAI, y lo que hace es que este software responde preguntas. O sea, que uno le escribe, no sé, como el texto de Wikipedia de la Constitución de Estados Unidos y luego le pregunta, no sé, quiénes son los involucrados y el software dice, ah, los involucrados son este y este y este. El software puede sumarizar texto, puede traducir texto entre lenguajes, puede, por ejemplo, recibir un código y explicarlo, o recibir un texto y volverlo código. Entonces, yo creo que estas herramientas van a tener un impacto sobre la forma en la que hacemos el trabajo. Entonces, normalmente para poder correr estas herramientas, uno necesita una tarjeta de video y uno necesita grandes como una gran cantidad de procesamiento como de memoria, de tarjeta de video. Entonces, las empresas que ofrecen estos servicios lo que hacen es que lo ponen detrás de, no sé, de una taquilla y te dicen, bueno, cada inferencia te vale, no sé, un centavo de dólar o algo así. Pero ofrecen el servicio y en sus data centers tienen ya compradas las máquinas que hacen todo esto. Entonces, el modelo de GPT-3 tiene 175 billones de parámetros. O sea, imagínense un arreglo con 175 billones de números, al cual yo le doy como insumo un montón de matemática y un texto que yo escribí y el software genera como otro texto igual de interesante, ¿no? Entonces, tienen, tienen como la característica de que ahora pueden funcionar en un modo zero shot. Entonces, zero shot quiere decir sin necesidad de entrenamiento. Entonces, normalmente cuando la gente habla de machine learning y redes neuronales, estos proyectos involucran ir a conseguir grandes cantidades de datos de entrenamiento y también involucran entrenar una red neuronal, lo cual consume tiempo y ingenieros y de todo. Estos modelos se pueden utilizar sin reentrenarlos, sin conseguir datos de entrenamiento. Entonces, eso lo hace que sean más valiosos que modelos anteriores, ¿no? Entonces, la sugerencia es que hay un paper publicado en la página de OpenAI de GPT-3. Puedes buscar como GPT-3 paper y ahí sale todo. Em, También hay otro que sacaron más recientemente, esto es como de hace un mes, que es un modelo de inteligencia artificial que recibe como insumo la voz y genera como resultado el texto de lo que uno dijo, o sea que transcribe. Entonces, históricamente para transcribir texto había que pagarle a Google o a Azure o a cualquier proveedor de estos para que le transcriban o no el texto. Entonces, yo me imagino un futuro en donde las empresas que tienen un call center, ellos cogen todas sus llamadas y las transcriben y luego analizan el texto para responder preguntas, sistemas de pregunta y respuesta sobre la información del call center, ¿no? O sea, yo creo que esas cosas vendrán y no las veo tan lejanas, pues, o imposibles, por lo que las personas que trabajan en Python ya están publicando estos modelos. Este modelo lo publicó OpenAI y pues datos curiosos de este modelo es que
tiene una tasa de error de menos del 5%. No sé, aquí está súper chiquito, pero tasa de error de menos del 5% para interpretar el texto para español, inglés, perdón, no alcanzo a ver, así. Ok, perdón, yo abajo así, ok, listo. Español, inglés, portugués, italiano, alemán tienen menos del 5% de tasa de error sobre las transcripciones que utilizaron para probar la red neuronal. Entonces, recomendaba este paper de Whisper también, el sistema se llama Whisper de OpenAI. Y pues la forma en la que yo lo he venido utilizando así como muy localmente, así muy caseramente en mi casa es que a mí me dicen hay que hacer una reunión, yo digo bueno, yo hago la reunión y luego me dicen hay que hacer una minuta de la reunión y yo digo ay Dios mío, entonces yo uso Whisper para coger el texto, el audio, volverlo texto y luego del texto saco el resumen y lo mando. Entonces me ha servido así sea no para escala industrial, sino para usuario individual, ¿verdad? Entonces, otra de las ventajas que tiene Python es que tiene herramientas para resolver ecuaciones matemáticas. Entonces, uno le puede decir, por ejemplo, mire, tengo una ecuación x al cuadrado menos 2x más 7 y le puede decir, resuélveme esta ecuación. Y él te dice, mira, las soluciones son 1 menos raíz de 6i o 1 más raíz de 6i. Y eso se hace con 3 líneas de Python. Entonces, eso solamente los lenguajes que tienen, que son específicamente lenguajes de procesamiento simbólico, lenguajes como Prolog, como Matemática o como Octave, eso también lo tiene Python. Tal vez no tan avanzado como lo de ellos, pero tiene cosas, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo que usa lo que les decía, ¿no? El list comprehension. Dice, mira, cuáles son todas las soluciones de esta ecuación. Entonces, puede ser puede ser útil para resolver problemas que con otros lenguajes yo no le puedo decir cómo resuelve esta ecuación, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que este programa integra, deriva, resuelve ecuaciones diferenciales y todo eso está integrado con todo lo demás, ¿no? De la web y esto. Entonces, eso puede terminar siendo útil. Ahora, respecto del mundo del Machine Learning, pues hay muchísimo de qué hablar porque eso es una profesión. Pero pues, digamos, de lo poco que yo he estudiado, yo he visto que hay mucho por aprender. Y que si uno le dedica un poquito de tiempo a estudiar estas cosas, eso le puede abrir la mente de otras formas de resolver los problemas. Y esas formas de resolver los problemas que no son directamente haga un programa que lo resuelva, pueden ser útiles, ¿verdad? Como formas de pensar, ¿no? Entonces, cuando una persona no sabe programar y uno le dice aprenda programación, aprende una forma de pensar, que es coja un problema, pártalo en partes, ese tipo de cosas. Vuelva un problema a pasos, ¿verdad? Entonces, en Machine Learning yo creo que la ventaja de aprender Machine Learning en este momento es que uno aprende formas de pensar, de cómo resolver problemas, pensándolos en términos de estadística, ¿verdad? Como de cómo puedo definir una función de costo y que si optimizo esta función eso me resuelva tal o cual problema, ¿no? Entonces, en los problemas de estadística acá siempre le dicen, bueno, acá tenemos un dataset y prediga lo siguiente. Entonces, esto es un ejemplo de una regresión lineal simple en donde alguien le dice, acá tengo un montón de puntos y él te dice, mira, lo más probable es que esta ecuación defina el comportamiento de esos puntos. Afortunadamente esos puntos tienen una correlación, entonces va bien. Esto se puede hacer en Python en 3 líneas de código, o sea que es muy fácil. Además de eso, cuando tienen problemas más complejos que de pronto no son lineales o que son multidimensionales, a veces las personas definen un gradiente. Entonces un gradiente es como cuando se tiene una ecuación multidimensional, hay una función la cual me permite llegar lentamente como al valle de la solución. Entonces digamos que si, por ejemplo, si tuviera una función matemática que si yo logro minimizarla, eso me reduce el error de lo que estoy tratando de resolver. Entonces, una forma de resolver estas ecuaciones, que son ecuaciones que están definidas sobre 500 parámetros, que no son solucionables con sistemas clásicos de solución directa, ¿verdad? Es como ir paso por paso. Es decir, uno identifica un punto de la ecuación y luego le toma la derivada y usando la derivada se va acercando lentamente hacia un valle y ese valle les permite pues como estar en un punto ya más bajo en donde el error es menor y el objetivo acá es como que esta bola roja vale, es decir, el objetivo es como
definir un programa de forma que los problemas que tiene el cliente se definan como una función de costo y un paso, y a medida que uno va ejecutando el paso, uno va optimizando los valores hasta que llega a un mínimo costo posible. Esto se puede usar como en envío, sistemas de recomendación, reconocimiento de caracteres, reconocimiento de voz, convertir voz a texto. Bueno, tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando ya tiene más variables la cosa, estos son unos slides que salieron del curso de Stanford de Andrew Ng, que se llama CS229, súper recomendado el curso. Entonces, la idea es que a uno le dan una función que está en un espacio multidimensional. Acá se ven 2 dimensiones, pero imagínense 300. Y luego el sistema lentamente va buscando cómo resolver. Poco a poco se va acercando cada vez más, ¿verdad? Entonces, si a uno le dicen que la función x al cuadrado, la derivada de 2x, la derivada en un punto sería una línea tangente a la derivada. Entonces, esto es como la derivada, pero no sobre dos líneas o sobre una variable, sino sobre n variables, ¿verdad? Pero la aritmética es la misma. Entonces, si lo quieren hacer como en matemáticas, básicamente necesitan una función cuadrática que represente el costo. Esta función ustedes la pueden definir como una derivada parcial o un jacobiano sobre una gran cantidad de información que tienen. Y básicamente lo que tenemos es la función de predicción y la función real. Entonces lo que queremos es que la predicción y la real sean lo más pequeño posible. Y por eso es que si esto es negativo, pues por eso está al cuadrado, para que si es positivo o negativo no importe. Entonces lo que hace este paso, ¿verdad? El paso es que simplemente la derivada de este señor, que es la que está acá arriba, es la derivada que está acá abajo. Y la derivada es muy fácil de calcular por una operación de matrices. Entonces, como la operación de matrices está optimizada en el hardware de la GPU, entonces todo lo que uno pueda definir que sea diferenciable se puede optimizar en la GPU. Y como las GPUs ahora son súper baratísimas y tienen millones de cores y tienen una gran velocidad, entonces es posible que Python utilice la GPU para automatizar el proceso de la diferenciación del código, automatizar el proceso de convertir esas instrucciones del lenguaje interpretado Python al lenguaje C, al lenguaje de la GPU, y optimizar en paralelo el cálculo y coger problemas que tienen millones de variables y resolverlos en un tiempo que previamente hace 10 años era imposible. Entonces, ahora que las GPU son más baratas, esto crea una gran oportunidad para que uno resuelva problemas de clasificación, de predicción, y yo creo que esa es una oportunidad muy grande que tienen los programadores, que ya saben if, while, for, loop, están como a 2 pasos, ¿verdad? De poder llegar a todo esto. Entonces, los cursos de Stanford recomendados: CS231, CS224N, CS229, y esos serían, digamos, eso es como un inicio, pero hay muchos más cursos, pero pues esos yo creo que son los que tienen más calidad. Si quieren hacer esto, digamos que para lograr este problema de cómo llegar a la solución de una ecuación, resulta que se necesita también dar un paso, ¿verdad? Entonces ese paso se llama la tasa de aprendizaje. Entonces, si uno da un paso muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el ejemplo de la derecha, si el paso que uno da es muy grande, uno podría nunca llegar a una solución óptima. Si uno da un paso muy pequeño, entonces podría demorarse muchísimo tiempo, como decir semanas, en entrenarse una red neuronal. Pero si uno encuentra un paso que sea de un cierto tamaño y que la tasa de aprendizaje del software, el learning rate, sea variable, entonces es posible con menos pasos, ¿verdad? Este tiene menos pasos que este, llegar a una solución, ¿verdad? Entonces, lo que uno está buscando cuando uno ve un proceso de una red neuronal es básicamente que la pérdida, o llamémoslo así, el costo, que vaya bajando en el tiempo. Entonces, lo que llaman costo o pérdida es lo mismo. Y la idea es que casi siempre, para poder resolver estos problemas, la gente divide el dataset en 2 partes. Una parte que son datos de entrenamiento y otra parte que son datos de validación. Le dice, mire, coja los datos de entrenamiento y haga su algoritmo, genere sus números, y ahora que ya puede predecir o clasificar, ahora acá están los datos de verdad que usted nunca ha visto, y dígame si su software todavía sirve o no sirve.
Entonces, en este ejemplo, pues tienen dos datasets de pruebas y entrenamiento, y lo que uno quiere ver es que ambas curvas, primero que baje, y lo segundo es que no llegue a cero, ¿no? Si llega a cero, eso es malo porque eso se conoce como overfitting, que es cuando mi solución ha aprendido como los detalles tan específicos de la data y no es general. Entonces lo que uno quiere en un sistema de machine learning es que sea como 90 y tanto por ciento confiable, pero si es 100% confiable, eso puede ser que no aprendió las características correctas, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo en Python de cómo hacer todo eso que les mencioné, de hacer la derivada, el learning rate y todo lo que les mostré. Y como pueden ver, los frameworks actuales para trabajar en esto, en este caso estamos viendo un framework que se llama NumPy, NP es de NumPy, pero hay varios frameworks como sklearn, PyTorch, TensorFlow, que hacen que todas estas cosas, hay mucha información en internet, no es tan difícil, no hay que ser un experto en estadística. Si ustedes ya saben programación, esto puede ser algo que pueden como expandir sus conocimientos para poder entrar a ese mundo. Y una vez entrados a ese mundo, pues ahí hay muchas cosas por aprender que le sirven a uno después para resolver problemas de los clientes, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una pequeña función en Python que hace esto. Y la ventaja de este ejemplo es que acá vemos las mismas funciones que vimos antes, ¿verdad? Es 1 sobre m, el learning rate, y acá este dot product es como la sumatoria de la multiplicación, y este predicción menos y' es igual a este que vimos de acá, predicción menos y', ¿verdad? Entonces esta línea acá es esta misma línea acá, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es posible representar la matemática más o menos parecida de lo que uno tenía. Entonces, no queda tan diferente, ¿verdad? Entonces, en el caso de las funciones de distancia, hay muchos tipos de funciones de distancia. No puedo entrar en el detalle de eso, pero pues acá están usando el producto en cruz, que sería como, no sé, el cosine similarity, algo así. Y eso puede ser, si ustedes investigan sobre múltiples funciones de distancia, eso les va a servir para más cosas, no solamente dentro del contexto de Machine Learning, ¿no? Ahora, acá hay uno de los temas que ellos mencionaron que está acá implícito, pero que no lo vemos, que es la función sigmoidea. Entonces, la regresión lineal podría no ser útil para un ejemplo como este, en donde tengo muchos datos en un lado y muchos datos en otro lado, pero una línea realmente no representa estos puntos. Entonces, hay una función que se llama la función sigmoidea, la cual recibe como insumo un número y genera estos valores. Y esa función sigmoidea, o la función, no sé, tangente inversa, resulta ser muy útil para modelar la predicción de los valores, ¿verdad? Entonces, las personas que empiezan por aprender regresión lineal, después aprenden gradiente, después aprenden regresión logística, eh, y después de aprender a predecir cosas en una dimensión, casi siempre el problema se presenta en dos dimensiones. Por ejemplo, un problema de ejemplo en dos dimensiones sería como, bueno, tengo un montón de clientes, quiero mandarle una notificación a todos. Tengo unos que me compran un montón y tengo unos que me compran frecuentemente. Entonces uno podría hacer un RFM análisis para ver cuáles son los mejores, pero uno también podría agruparlos, ¿verdad? Entonces, como agrúpame todos los clientes que tienen cierta característica. Entonces, en Python es posible usar herramientas como K-means o KNN o Nearest Neighbors para agrupar los clientes o, no sé, los procesos para poder analizarlos de forma más fácil. Y digamos, si es como típico en YouTube que uno entra y ve un video no sé, de chistes y luego a la derecha le salen 50 videos recomendados de chistes, pues más o menos la forma en la que el algoritmo de YouTube funciona es que él mira a uno que le gusta y le manda más de lo mismo. Pero como calcular cada ser humano del mundo es muy costoso, lo que ellos hacen es que lo ponen a uno en un grupo y dice, bueno, acá están todos los programadores de RPG, a esto les gusta RPG, entonces vamos a mandarles puros videos de RPG y entonces a uno lo ponen en un grupo con otro montón de gente para reducir el costo computacional de hacer las recomendaciones. Pero eso pues es muy lógico desde la perspectiva de ellos. Y el desenlace de eso es que mis amigos me mandan videos y yo les digo, sí, ya lo había visto. Porque mis amigos y yo pues buscamos lo mismo en Google y entonces Google nos recomienda la misma cosa. Entonces el algoritmo se llama K-means y sirve para, a partir de un dataset, encontrar cómo se agrupan y crear divisiones
entre los clusters y que si llega a un punto nuevo, que yo le pueda decir inferir a este punto nuevo probablemente sea más parecido a este grupo de arriba o a este grupo de abajo. Esto puede usarse para recomendarle productos a los clientes, por ejemplo. Además de eso, hay, hay otra herramienta de Machine Learning que se llama los árboles de decisión. Entonces, básicamente, a uno le dan un dataset que tiene múltiples variables y uno está tratando de predecir una cierta variable en la categoría y usando árboles de decisión es posible que el software automáticamente defina como fronteras y a partir de esas fronteras que pueda, a partir de un dato nuevo, predecir este es más parecido que estos o que aquellos, súper utilizado para predecir información sobre los clientes. Por ejemplo, si acá tengo 5 clientes y todos me fallaron en la cartera, ¿será que este cliente nuevo que me llegó más probablemente me va a fallar o no? Entonces, podrían utilizarse para sistemas de score de crédito, evaluar el riesgo, ese tipo de cosas. Entonces, hay, dentro de la categoría de los árboles de decisión hay uno que se llama XGBoost. Y este XGBoost es como el mejor algoritmo para procesar datos pequeños. Datos pequeños es como 50.000 registros. Esos son datos pequeños. Si van a hacer deep learning necesitan mucho más de 50.000 registros. Entonces, a uno le dan un dataset y le dicen, mira, estos son los rojos, estos son los azules. Y el árbol de decisión entonces trata de crear unas fronteras que permitan crear un clasificador y ese clasificador permita entonces ver este nuevo que llegó es más parecido a los anteriores o no. Es parecido a K-means, pero va a tener resultados diferentes. Entonces, si ustedes tienen un problema de Machine Learning o un problema en general, la sugerencia es intenten varios diferentes algoritmos y ver, miren cuál les genera mejores resultados. Entonces, dentro de la librería de sklearn hay como, aquí hay unos ejemplos como de 10 o 20 diferentes algoritmos que todos reciben la misma data y todos la clasifican de forma diferente. Entonces hay unos que logran muy bien predecir todos los puntos que estaban ahí, pero que a veces algunos puntos que están justo en la frontera él los identifica mal. Hay unos que son súper malos y no se deben usar, y dependiendo de la característica de la información. Y hay una información que no es linealmente separable. Por ejemplo, acá estos datos son como que en el centro es azul y por fuera es rojo. Esa información no se puede hacer regresión lineal, no se puede hacer regresión logística, simplemente no es linealmente separable, pero hay otros algoritmos como el DevScan y ese tipo de cosas que permiten separar la información, así sea que la información tenga una forma rara, ¿verdad? Entonces, respecto del Nearest Neighbors, entonces, básicamente es un algoritmo muy simple y lo que hace es que, y cuando lo hagan en Python es como que literal son como 4 líneas de Python. Y lo que hace es que si tú tienes un dataset con un montón de información, entonces si te llega un punto nuevo, él calcula la distancia entre todos los vecinos más cercanos y a partir de esa distancia él decide, bueno, estoy más cerca de estos verdes o estoy más cerca de estos azules, ¿verdad? ¿Alguien escribió? ¿No? Sí. Sí. Tengo que dejarles un abrazo. Ah, bueno, listo. No sé, pues después miras el video. Ya vamos a terminar. Bueno, entonces, además de haber todos esos algoritmos, Python tiene redes neuronales, ¿verdad? Entonces, las redes neuronales, que es como lo que hemos venido cubriendo, hay formas de definir redes neuronales, las cuales reciben una o más características. Por características, entiéndase como columnas de una tabla, ¿verdad? Y que pueden predecir otras columnas de una tabla y que sirven para crear estos modelos matemáticos que definen o segmentan o clasifican la información. Entonces, otras ventajas es que uno puede hacer algoritmos de cross-selling. Por ejemplo, si una persona compra en su carrito de compras y siempre compra estas 3 cuotas, es muy probable que compre esta cuarta cosa, ¿no? Entonces, haciendo cross-selling, las grandes superficies hacen análisis de qué productos se venden juntos para ponerlos físicamente juntos o unirlos en un solo producto y hacer descuentos. Las personas hacen análisis de que entras a Amazon y buscas, no sé, la caja y entonces después él te recomienda, sí, los accesorios de la caja, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, donde sea que haya correlaciones entre dos productos de un carrito de compras, es posible hacer análisis de cross-selling con Python para
aumentar las ventas. Incluso para que si hay un evento que a uno, ¿cómo podría uno predecir los eventos futuros, no? Entonces, como ese tipo de cosas. Em, Hay algoritmos más sencillos, por ejemplo, hay un algoritmo que se llama Simplex. Eso es un algoritmo, digamos, esto ustedes pueden haberlo visto tal vez antes en investigación de operaciones o no sé, los que estudiaron industrial. La idea es que a uno le presentan un conjunto de restricciones con múltiples restricciones lineales, que es como, no sé, alguien está comprando y máximo me paga tanto, y el otro es como, alguien está vendiendo pero mínimo me vende tantas, y hay un punto óptimo en donde estas dos líneas o estas n restricciones lineales se encuentran, ¿no? Entonces, usando Python es posible acceder a los algoritmos como el algoritmo Simplex y otros algoritmos de optimización que permiten resolver problemas basados en restricciones, donde uno le entreguen un conjunto de restricciones y uno tiene que definir una solución a esas restricciones. Entonces, de los principales librerías de Python que yo les sugeriría que investiguen cuando sepan la sintaxis de Python y hayan hecho un par de cositas, TensorFlow y PyTorch. Entonces TensorFlow es hecho por Google y PyTorch creo que es hecho por Facebook, y ambos tienen muchos tutoriales, muchos ejemplos y están muy bien soportados. Entonces yo no creo que haya uno mejor que el otro. PyTorch, bueno, PyTorch es mejor que el otro, pero pues cualquiera de los dos que aprendan está súper bien. Y pues estas aplicaciones, si ustedes no tienen tarjeta de video, pues él puede hacer la inferencia con CPU. Es un poquito más lento, pero puede que funcione. Entonces, a mí no me sorprendería que en un futuro el 400 venga con una GPU metida y que estas cosas funcionen ahí directamente. Ahora, ¿cuál utilizar? Bueno, pues TensorFlow era más famoso hace 5 años y ahora está un poco menos popular. PyTorch poco a poco está ganando en popularidad. La pandemia los afectó a ambos como por igual, pero pues más o menos el ganador ahorita es PyTorch, pero no por mucho. Entonces, pues es muy difícil predecir qué va a pasar acá en 2 años, en 5 años, pero pues cualquiera de los dos que aprendan, creo que los conceptos se pasan bien al otro lado. Y pues la otra ventaja de usar Python, que también sería una ventaja de usar cosas como JavaScript, PHP y Java, es que ustedes pueden usar una herramienta que se llama GitHub Copilot. Entonces GitHub Copilot es una herramienta de inteligencia artificial donde uno escribe el comentario del código y el software escribe el código. Entonces a mí esto me parece fenomenal. Entonces en este ejemplo el usuario escribió de la línea 3 a la línea 10. Él dijo, mire, necesito un algoritmo, estos son mis insumos, estas son mis salidas. Y entonces el software escribió las líneas de la 12 a la 20. Entonces, esto lo hacen como: hay un modelo de lenguaje que se llama GPT-3 y ese modelo de lenguaje, las personas de GitHub le alimentaron como datos de entrenamiento todo GitHub, y las personas de Microsoft pusieron unos data centers en donde tuvieron eso cocinándose durante un mes, y eso produjo como... Eso, entrenar la red neuronal les costó como $5 millones o algo así, hay estimados. Pero el resultado de esa red neuronal es que básicamente cuando ustedes estén programando en Python, si ustedes no saben hacer algo, pueden decirle como, hey Copilot, ¿cómo se hace esto? Y Copilot te lo hace. Sería lo mismo que estar sentado al lado de un tipo que sabe programar en Python y uno se sienta y le dice, ¿cómo se hace esto? Y le dice, eso es así. Entonces, eso es muy útil. Y yo creo que a los programadores podría aumentarle el rendimiento tal vez por 10. Porque sobre todo cuando hay librerías que el programador no está familiarizado, ¿verdad? Entonces, para mí, Python es muy chévere, Machine Learning es el futuro, pero Copilot es como estratégico, es como que hay que dedicarle tiempo a eso. Esta herramienta la cobran, no es muy cara, yo no trabajo para ellos, por cierto, pero pues yo les recomiendo que la evalúen y que le den un muy buen vintazo de que realmente sí se puede usar o no en los contextos en los que ustedes están. Yo he tenido casos en donde un cliente me dice como, oiga, necesito una API en Python y tengo estas 10 tablas. Y uno en 1 hora hace lo que habría hecho antes en 10 horas. Porque el software escribe el código. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros los programadores? Pues que nuestro trabajo se acabó. Y que ahora el trabajo es del computador. Es como cuando se inventaron la inteligencia de hacer ajedrez.
Ya el ajedrez ya es como que eso es un problema entre un computador y otro. Pero yo creo que el trabajo que va a sobrevivir es el trabajo del analista. Es decir, el analista interpreta lo que el cliente le dice, escribe unas palabras en inglés y luego el software se escribe y el analista revisa lo que hizo el programador, bueno, entre comillas el programador computador, y luego decide este código si me sirve, no me sirve, hay que cambiarlo. Y yo creo que la habilidad de leer y entender código se va a volver 10 veces más importante que la habilidad de escribir el código, porque las herramientas van a escribir el código por nosotros. Entonces, más o menos, esas son todas las ideas que tengo. Ya vamos una hora. Wow, sí, qué pena. Eran muchos temas. Pero pues no sé si tienen preguntas o algo, entonces pues con mucho gusto. En la lista estaba Ulises Sí, y Elkin. ok. Adelante. Si me escuchan, habla Ulises. Adelante. Sí, mira, yo estoy tomando ahora mismo un curso de Python. Ya Ok. llevo 16 horas. Me metí a coger el curso en una universidad, es una, ¿cómo decir? Una extensión, un diplomado, una cosa así. Súper. Y me metí a coger el curso más que nada fue porque he estado escuchando, pero recientemente, Ujú. como informaste, eso desde el 90 está el Python, pero no hace más de 2 años hacia atrás que yo escuché algo sobre Python. Entonces me llama la atención y sobre todo porque toda la vida he trabajado en el ambiente de IBM. Ok. Desde el año 76, 77 estoy programando y casi el 90% ha sido con RPG. Ok. O sea que he visto todas las variantes del RPG y actualmente trabajo mucho con el Rational y el RPG Free. Sí. Y lo que yo he visto hasta ahora en el curso donde estoy, que estamos hablando de 4 horas todos los sábados, Ujú. hay bastante analogía con el RPG de actualmente, inclusive con la sintaxis. Entonces, y estoy trabajando casi en los últimos 20, para ver, desde el 98, porque yo trabajé como Manuel. Los 25 primeros años míos de programador fue en 3M. Ok. Entonces, ahora estoy trabajando con puros bancos. Por lo Ok. menos aquí en Panamá, yo no sé si porque como el mercado es quizás pequeño, pero tenemos un centro bancario y tenemos una gran cantidad de bancos. Hasta ahora es que oigo hablar de JSON. O sea, que no había visto, quizás porque en el ambiente de IBM no se está utilizando mucho, no sé. Pero Pero en hasta ahora, IBM está disponible a partir de, según leí, a partir de versión 7, release 1. O sea que ya lleva un rato en el IBM. sí, exacto, pero como que no le han dado ¿cómo diríamos? Yo participo en todos los seminarios que dan sobre IBM, inclusive en inglés, inclusive me he metido uno que dan en Italia, que no entiendo nada más cuando veo el código. Ok. Estamos mostrando, allá tienen unos software bien avanzados, todo gráfico. Entonces, pero como vuelvo y te repito, hasta ahora es que estoy viendo el uso de Python. En cambio, desde el 2006 tomé cursos de Java para trabajar con el 400, de HMTL, inclusive el software que usan mucho los bancos en IBM en Panamá, y no solo en Panamá, sino en todo en Centroamérica, que es el de DataPro, el IBS. Las nuevas versiones todas son puro HTML. Ok. Inclusive yo trabajé con una empresa chilena, Excelsi creo que ya no existe, que vendía banca electrónica y todo estaba desarrollado, era en HTML y otro lenguaje. Pero sí me llama la atención, ¿no? Que tú nos muestras que es un software que se puede usar en el IBMI, Ujú. pero que como que no se le ha dado o no se ha vendido el uso extenso en él. Actualmente yo estoy viendo en, ¿cómo se llama? No puedo divulgarlo, pero Ujú. en el último lugar donde estoy se está haciendo muchas cosas como el wallet y todo eso es con el celular, usando
¿cómo se llama? Todos WhatsApp y todo lo demás. Ujú. Inclusive hasta le hablan. Ok. Le hablan para que haga las cosas con Alexa y Amazon Web Service y un montón de cosas interesantes. Pero al final, cuando vamos a mover la data, llaman a un RPG. Ok. Llaman a un RPG y eso no solo lo he visto en donde estoy, lo he visto ya en otros lugares. Mm. Y usando el MQ, que es la herramienta que utiliza mucho IBM. Ok. Pero, repito, me llamó tanto la atención que por eso me matriculé a coger el curso y cuando dijeron que iban a hablar sobre esto acá, directo, me encantó, ¿no? Bueno. Y es bueno siempre saber. Yo tengo 71 años y yo todavía sigo tratando de aprender algo nuevo todos los días, como dicen ustedes, para que las neuronas no se dañen. Es que hay mucho por aprender, ¿no? Uno no termina de aprender esto. Sí. Esa era mi aportación y gracias por escucharme. No, pues Vale. gracias por haber tomado el curso y espero que ya cuando lo termines nos compartas lo que aprendiste en el curso. Claro, chévere. Elkin, Bueno, Felipe, pues te agradecemos que tú nos hiciste, fue un estado del arte, un estado del arte. Ujú. La verdad, yo te voy a dar una opinión, no es con ánimo de criticar ni nada, sino yo viendo esto, yo me siento intimidado, ¿sí? O sea, como intimidado. Pero entonces yo te quiero hacer preguntas para Ok. que nosotros estemos más tranquilos. ¿Tú crees que todos los que saben Python, de toda esa cantidad de personas, son capaces de desarrollar y todos esos conocimientos que tú planteaste de hacerlos? ¿O a ellos les toca ir a cursos también? Pues yo creo que hay dos tipos de programador. Está el autodidacta y está el que paga el curso. Y yo creo que ninguno es mejor que el otro, simplemente cada quien elige cómo quiere aprender. Felipe, es que hay un programador que es el que está en el banco, como dice nuestro amigo Ulises, Sí. que le dicen, tiene que hacer esto. Y Ok. no es que escoja, mira a ver cuándo lo hace y para cuándo lo tiene, sino esto lo necesito a las 12. Ok. Entonces, mira, yo lo que entiendo de Python, yo no sé Python, no tengo Ujú. ni idea. Pero lo que yo entiendo de Python es que yo puedo usarlo en el 400 para desarrollar mi software, para empezar a cambiar mis aplicaciones y que es más fácil. Eso es lo que yo entiendo. Pero lo que tú dijiste, pues yo quedé como asustado. Tú dijiste que habías hecho unas experiencias Mm. y que tenías una demo. Entonces, Ok. si tú nos puedes regalar el demo que tú hiciste en un 400 de Python, accesando bases de datos y presentando datos en HTML, aunque sea muy pobre, Ok. eso nos tranquilizaría muchísimo, porque es que esa idea es de que Python es para hacer lo que todavía, o lo que están haciendo los genios. Ujú. Y yo pienso que Python, además de todo eso, que Sí. muy seguramente es, el Python sirve porque se mencionó al principio que Python es procedural. O sea, no es un lenguaje que nosotros los de ya 70 años nos va a costar, porque el problema que siempre hemos tenido es que los lenguajes orientados a objeto, nosotros nos taparon la mente y nunca los pudimos entender. Pero Python, por lo que vimos en ese código, sí lo podemos Bueno, entender. pues si tienen el Claro, tiempo, si tienen el tiempo, yo podría hacer un pequeño demo, ¿está bien? No, ahorita, bueno, no, pero no lo mandas, o sea, Sí. supongo que esa presentación no la vas a dar, Sí. y si yo tienes un demo que está grabado, no lo regalas, eso es lo único que yo estoy pidiendo, pero lo que yo quiero es que tú no igual, podemos hacer programas, o no podemos hacer programas. Ok, donde entonces se- ¿tienen pero 5 de las minutos? cosas que nos Sí. tienen en el banco todos los días, Ok. ¿no? Porque eso a nosotros no nos lo van a pedir, eso van a Listo. contratar a empresas muy gigantes que saben de eso, Ujú. nosotros no vamos a hacer eso se lo garantizo. Bueno, pues yo creo que uno le Muy mandan a cierto. hacer lo que uno propone hacer. Entonces, pues no sé, ¿pueden ver mi pantalla? Ya. ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, pues bueno, me parece muy apropiado lo de que hice el Kindle del demo. Entonces, vamos a conectarnos a PUB 400. Creo que es este. Sí, Sí, es el 2222. listo. No, mi contraseña cambió. A ver, ¿cómo era? Listo. Entonces, acá estoy en el IDFS. La primera recomendación que les voy a decir es que escriban bash.
Y eso les da el mismo IFS, pero es como 5000 veces mejor porque uno puede presionar la tecla hacia arriba y tiene el historial, ¿verdad? Entonces acá yo tengo unos programitas de Python. Entonces, ustedes pueden decir aquí, ok, estoy conectado al 400. Entonces le pueden decir como quien dice, escribir la palabra Python. Y esto pues tiene un problema que es que, vamos a decirle main3, ¿no? Así, listo. Entonces, todos los computadores tienen el Python una ruta diferente. Entonces, en este computador, la ruta del Python es esta. Entonces, si ustedes escriben este comando, eso les permite abrir Python desde el 400. Y acá pueden hacer lo que vimos antes, no sé, los comandos que vimos previamente en la presentación. Ahora, no solamente uno puede hacer eso, sino que también puede como hacer un archivo, creo que es ls-a-l, ¿será que funciona? Listo. Entonces, no sé qué ejemplos tengo acá, vamos a ver un par de ejemplos. Mira, esto es un ejemplo muy sencillo que lo que hace es que ejecuta hola mundo. Entonces ustedes le pueden decir como main.py. Y si le definen los permisos correctamente, eso ejecuta los programas. También creo que tengo un ejemplo de, creo que es, no sé si es main3apt. Listo. Entonces, este ejemplo es un servidor web. Y entonces, este servidor web, si mal no recuerdo, es un chat. Entonces, la idea es que ustedes pueden escribir mensajes en el chat. Entonces, para entrar al chat, ustedes pueden entrar a pub400.com/8089. Y eso, oh no, errores graves. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, un error de Python. Bueno, no es muy grave esto. Debe ser que la contraseña está incorrecta. Bueno, entonces vamos a arreglar la contraseña aquí rápidamente de esto. Aquí no hay un editor de texto, ¿verdad? Entonces, creo que voy a tener que volver a cambiar mi contraseña otra vez. Esta es la carpeta que estoy usando de trabajo. Entonces, quiero mostrarles rápidamente como los programas. Listo. Listo, muy bien. Entonces, hay un framework de desarrollo de aplicaciones de Python que se llama Flask. Y ese framework permite hacer aplicaciones web, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en Flask uno le puede decir como con muy poquitas líneas de código, uno puede decirle, mira, quiero un servidor web. El código final que necesitan para hacer un servidor web en Python es este. Importan la librería, luego crean un objeto que es el servidor web y por último le dicen, cuando alguien pida esta ruta, ejecute este código, ¿verdad? Entonces, usando esta idea como beneficio, pues entonces yo hice un pequeño programa. Vamos a ponerle aquí, ¿cómo es que es? Así. Entonces, lo que hace este programa, pues que vamos a ver si podemos verlo rápidamente. Básicamente, lo que hace este programa es que usan las librerías de Python para conectarse con la S400. La librería se llama IBM DBI. Y conectarse al 400 desde el 400 básicamente involucra esta línea de código. Entonces, si uno se conecta a la S400 desde esta línea de código, uno puede básicamente tener una conexión al DB2 y correr SQL. Entonces, en mi caso, yo tengo una tabla que se llama archivo DB2 y este es un archivito muy sencillo que tiene dos campos, tiene como el ID y el mensaje, así que no es nada muy fantástico pues. Para crear los registros, entonces yo escribí esta línea de código que crea registros y después de crear los registros, entonces este programa lo que hace es que genera HTML y en un HTML muy muy sencillo que lo que hace es que genera una lista no ordenada con todos los elementos que vinieron de la base de datos. Entonces eso está detrás de la ruta slash. O sea que cuando alguien entra a slash, él puede ver la lista de todos los registros de la base de datos. Y además, sí.
Entonces, estos son los programas que yo hice el domingo en mi tiempo libre porque no tenía nada que hacer. Y por eso están como hechos como a lo rápido, pues. Esto es un ejemplo de cómo agregar registros. Básicamente pueden crear un formulario en HTML que tenga una serie de campos. Y para recibir los datos, entonces, uno puede recibir los datos del usuario con esta instrucción. Y luego, entonces, uno puede insertar los registros en la base de datos del 400. O sea que uno puede hacer pantallas web donde la persona entra, mira información, crea registros, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Este programa pues es un programa de ejemplo. Yo no lo hice para ningún cliente ni nada, sino que lo hice como para ver si esa cosa sí funciona, pues. Ahora, para actualizar el servicio, pues yo lo que uso es FTP, ya propiamente. Entonces vamos a actualizar este programa. Pero toda la edición de los programas yo lo hago desde Visual Studio Code, porque creo que eso es mucho más fácil hacerlo de esa forma. Y entonces los que tienen acceso a PUB 400, mi usuario es DataF4L, ahí pueden entrar a esa librería y ahí están los programas directamente. Entonces, vamos a correr el programa. Así. Y ok, está corriendo. Y entonces me sorprendió que este 400 no tenga los puertos bloqueados, ¿sabe? Y entonces aquí hay una lista de registros. Estos registros están en el 400. Entonces, si yo me conecto al... No sé, si yo me conecto al 400... perdón, un momentico. Busco aquí, ¿cómo es que era? Así. Así. Listo. Si yo me conecto al 400, ustedes pueden ver que ahí hay registros en una tabla. Pues no, es simplemente una tabla con registros. No tiene nada muy mágico, pero vamos a ver si nos podemos conectar acá. Listo. Ok, entonces... bien, entonces acá uno puede crear un registro, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo le puedo decir, tengo un registro que fue recién creado y acá le podemos poner demo clase 1. Entonces creo un registro en el 400, me voy al Python, le doy actualizar y entonces instantáneamente la información está ahí. No me tocó copiarla, no me tocó que pasen 24 horas, no me tocó el corte de ayer o el corte de hace un día o de hace un mes, no. La información la puede acceder directamente de las tablas del 400. Entonces, ¿qué seguridad necesita eso? Pues la que ustedes definan. Toca definirle un usuario, una contraseña y bueno, toca hacer más trabajos. Pero la idea es que los usuarios que entren a este sistema también pueden poner, no sé, como no sé, hola desde la web. Y entonces eso sí funciona. Ajá. Creo un registro, ¿verdad? Y como creo el registro, entonces yo desde el control puedo decirle como select asterisco from, qué sé yo, data f4l1.arc02. Y ahí está mi registro. Entonces, si ya no quiero tener más registros, pues sería como delete from, qué sé yo. Aquí yo ya tengo el delete escrito. A mí lo que me gusta del corrientes es que le dice a uno, ¿está seguro de que lo va a borrar? ¿Está seguro? ¿Verdad? Eso me gusta, porque es que en ningún otro sistema me dice esto. Siempre es como que te lo borran y ya, ¿verdad? Entonces, corrientes, sí, cosas chéveres. Acá borré los registros y ahora pues no hay registros, ¿verdad? Entonces, ahora para no abusar mucho de las personas de Alemania, lo que voy a hacer es, voy a parar el proceso, voy a decirle aquí como control C. Y ahora que paré mi proceso, entonces ahora ya no está corriendo. Y si le digo actualizar, pues esta variable ya no sirve. Entonces tocaría crear como un proceso en cron que lo deje ahí como prendido, ¿verdad? Y que si se muere lo reinicie, ¿verdad? Pero pues el AS400 sí tiene la capacidad de hacer Python, sí tiene la capacidad de instalar librerías, de hacer programas. O sea, no es lo que tú dices de que tú estás intimidado y que eso es muy difícil y nunca lo vamos a lograr. No es tan complicado, pues. O sea, no es como... Aquí estamos hablando de 100 líneas de código, no estamos hablando de 4000 líneas de código. Si yo fuera a hacer esto con sockets en RPG, es como que... O sea, estaría muy lejos de poder haber hecho esto. Entonces, estos programas los hice como en un fin de semana porque tenía mucha curiosidad de saber si esto sí se puede hacer o no. Pero no es... no sé si
eso es todo el código. No había más librerías, no había otro código oculto, eso era todo. Es como, no se necesita más cosas, sino solo lo que vieron para poder tener los resultados. Ahora, yo sé que mi pantalla es fea y es como blanco y negro y el estilo de CSS es como insuficiente, pero pues mi objetivo era probar que realmente funcione, ¿no? Y pues yo creo que IBM hizo un muy buen trabajo de montar el Python en el 400 y que realmente Sí. funciona. O sea, no es No, pues imposible. nos dejas muy Sí. picados. Ok, Y ese es el objetivo. ok. Pues hombre, no sé si hay alguna otra inquietud por ahí. No, pues me Eh, escriben en el grupo, sí, lo que necesiten de Python y ya. no, Sí. muy Sí, sí, bien, muy bien. quedó muy, me dejó picado, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo Terrible. tengo, por alguna razón que todavía no sé, Alemania me dio dos accesos. Ok, Tengo un acceso al PUC 400 y tengo un acceso a un RZK que ahí puedo hacer muchas cosas que en el 400 no puedo hacer. ok, Voy a, voy a empezar a probar para ver Excelente. qué se puede hacer. listo. ¿Sí? Vale, Oye, vale. gracias, interesante. No, sí, pues yo, Oiga, yo publiqué los programas en mi GitHub, ¿no? Porque pues si les interesa. pon ahí, si te invito a que pongas ahí en el chat o en el grupo mejor, el link para llegar a esos programas. Listo, entonces ahí pueden entrar al grupo y Ah, ahí mira. está el GitHub con los programas. Sí, pero aquí no está sino un grupito pequeño, Sí, toca sí, para no, en todo el, el en grupo. el grupo, en el WhatsApp. Pues revisen los programas y pues si me dan su retroalimentación, pues me sirve. Chévere. No, muy bien. Ok. Pues Ahora hombre, ya me siento menos intimidado, porque es que lo que yo sé hacer es pantallitas y dibujitos para los bancos. No, yo todavía para ir a la luna, no, yo creo que no voy a ir. Pero el Machine Learning no es la luna, Machine Learning es el futuro Para nosotros sí, cercano. mano, para nosotros sí. No, yo no Porque sé. aquí, cuando yo trabajé en las financieras se prestan sobre descontados, también, ¿cómo se llama? Otros formatos, pero sobre saldos en los bancos. Y es la fórmula más sencilla para calcular un interés, que es lo que más se hace. Ok, En financieras sí se hacen unos sistemas de préstamos que se llaman descontados y agregados, que sí llevan más fórmulas. Aparentemente, voy a probar porque yo tengo la fórmula de cómo se hacen ese tipo de préstamos ajá. y tratando de emularla con Python para ver qué tan sí, porque yo no sé si recuerdan la rutina de fecha de que le llamábamos Juliana, Sí. que era casi como 20 instrucciones. Actualmente ya IBM puso una función que nada más le dice y este es tanto. Ya, quiero mes, quiero días, quiero cosas. Sí. Pero se acuerda de esa instrucción que eran 20 instrucciones para sacar la primera información, 20 para sacar la segunda fase y después la recta y otro montón. sí. Pero se podía, se hacía. Sí. Ah, No, muy bien. Qué experiencia tan interesante y pues nada, yo creo que hemos logrado un objetivo bien valioso exacto. y es eso. O sea, de pronto uno puede decir, oiga, pero es que en una hora yo no voy a aprender. Es posible que en 40 tampoco, pero el conocimiento va creciendo. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es como que uno vaya entrenando su cerebro hacia ese tipo de cosas, ¿sí? Pues porque cada vez estamos en un mundo más integrado. Hace años, pues los de 400 eran los de allá y no más, y nos hablábamos en un solo idioma y ya. Pero ahora uno entra a cualquier equipo de trabajo de cualquier empresa y se encuentra es un grupo interdisciplinario. Entonces, no puedes, digamos que no puede uno pretender saber todo de todo, pero sí estar como más flexible a entender las posibilidades y pues lo que nos ha mostrado Felipe, pues, hombre, maravilloso. Y ahí como que el mensaje es, oiga, tenemos que salir del color verde. De No pronto hay abandonarlo, pero sí ampliar. ¿Sí? podemos hacer otra sesión después sobre Copilot, por ejemplo. Perfecto, sí, sabes que sí. Manuel, sabe que yo me puse a investigar, porque como yo sí tengo el Rational instalado, Ajá. me puse a investigar y sí me encontré que hay como un add-in que se puede instalar en el Rational y hay una versión que no es de paga y el RDI para poder manejar Python también.
excelente. Pues mira, perdón, me atravieso allí. Pues esta charla ha sido un primer experimento muy bien logrado, gracias a la muy buena voluntad y la generosidad de Felipe. Y estaba pensando en que de pronto una próxima charla, si Ulises nos quiere colaborar, que nos presentes qué es Rational. Rational ha tenido la dificultad de que como es una licencia bastante costosa, no es muy popular. ¿Ya? Ahora, más que tú ahorita dices que hay una versión free, tenemos el Visual Studio Code que se va acercando al tema o es como del mismo sabor. Entonces, hacer una charlita de presentarnos a los que nunca hemos visto Rational. ¿Sí? Entonces, pues nada, oye, pues aquí nos podemos quedar los gomosos, todo lo que quieran. Pero pues yo sé que en Argentina ya están como las 11 de la noche y bueno. Don Manuel, sí. Solo, discúlpeme que le interrumpa. Yo solo quisiera hacerle una consulta a Felipe porque quedé un poco confundido y quisiera saberlo. Ese código que usted nos mostró, Felipe, ese código usted lo hizo lo hizo desde Visual Studio, ¿verdad? Sí. Estoy claro de eso. Pero el fuente se encuentra en el PUB 400. Así es. Podemos ver así rápidamente en el PUB 400 el código que nos mostró en el Visual Studio Code. Claro, sí, pues acá en el PUB 400 pues existe un comando que se llama cat y con el comando cat tú puedes imprimir las fuentes. Es como un display file, más o menos. Y entonces aquí están las fuentes. Pero si tú quieres las fuentes completas... No quiere ver sangre. ¿Sangre? No entiendo. No está compartiendo la pantalla, Felipe. Ay, Dios mío. Ok, otra vez. Entonces vamos a compartir. Eso se guarda en el IFS. Sí. ¿A dónde? ¿En el IFS? Sí. Mira, entonces acá están las fuentes del programa. Pero la mejor forma de ver este programa simplemente es en el GitHub. Yo publiqué... No, es que quiero verlo en el 400, mijo. Tranquilo, es en el 400. Listo, pero yo creo que ellos quieren como verlo como que les quede fácil leer. Como en el TDM. Ok. Ay, no, ¿quién usa eso? ¿Qué sería? Acá se llama Python Examples. Entonces, creo que el programa que están buscando es este. Entonces, voy a poner el link en el WhatsApp. Para que ahí puedes abrir el código y leerlo. Listo. Ajá, pero este fuente, si usted entra a PUB 400, usted lo puede ubicar, el fuente. Sí, claro, sí. Acá. Okay, aquí estoy conectado al PUB 400. Mira, si yo le digo cd punto, le digo ls, acá me salen todos los usuarios del PUB 400, ¿sí ves? Entonces acá está, por ejemplo, acá por M debe estar Manuel Humberto Moreno. Acá están todos los usuarios de este 400 que nos dieron en Alemania, ¿verdad? Sí. Y realmente tenemos una gran deuda con Alemania, porque si no fuera por ellos no habríamos podido hacer este trabajo, ¿no? Entonces, acá están todos los usuarios del 400 y el usuario medio se llama DataF4L. Yo le digo, entra a DataF4L y aquí esta consola está hablándole al 400. O sea, si yo escribo exit, eso me saca del 400 y eso me deja en mi computador. Este es mi computador, tiene otros archivos y otro sistema de archivos. En el 400 la carpeta home / tu usuario, pero en el Mac es / users / mi usuario, ¿sí es? Entonces son para conectarse al 400 de Alemania
Pues yo usé este comando, que es el comando SSH, y le ingresé mi contraseña, ¿sí? De pronto si todo fue muy Sí. rápido, no estabas como pendiente, pero pues todos los comandos que yo corrí los corrí en el 400. De hecho, Ok. si yo lo corro en mi máquina, es como que no va a funcionar el software, ¿sí me entiendes? Sí. Toca ponerle como un if. If Felipe haga esto así y si no, hágalo así. Pero eso nos Ok. abre una oportunidad muy buena y es que uno puede hacer todo el desarrollo en el micro y luego cuando esté a punto de terminar, ajustar algunas cosas y luego pasarlo al 400. Entonces eso podría aumentar la velocidad del desarrollo, yo creo. Su librería se llama DataF4L. Así es. Data F4L 1. 4L1. Sí. Ok. Excelente. Ahí también están los DDS. Ok. Bueno, no, pues yo creo que siendo viernes, siendo de noche, pues sí, muchísimas gracias, Felipe. Muchas Bueno. gracias por tu esfuerzo. No hay problema. Y gracias a todos los que se animaron a estar a estas horas. Y viernes era difícil, pero mira, siempre hay gomosos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy nuevo en el grupo, pero pues la verdad fue muy emotiva la presentación. Y pues hay muchas cosas interrogantes que tengo, como cómo crear el usuario que están hablando en Alemania para hacer prácticas ahí. Como dicen, pues Python es similar al 400. No lo he trabajado realmente, pero cositas ahí muy pequeñas. Pero pues muy interesante, muchas gracias Felipe y pues esperamos seguir siendo fiel aquí espectador de cualquier tema que saquen para aprender todos los días. Muchas gracias. Sí, aquí estamos todos para aprender de todos. Entonces, no, Rubiel, y bienvenido. Gracias, mi amable. Muchas gracias, don Manuel, por Muchas gracias, Manuelito y Felipe, excelente presentación. Muchísimas gracias. Un placer verlos. Bueno. Bueno, que estén muy bien. Muchas Ok, gracias. chao. Muy bien, muchas gracias. Descansen. Buenas noches. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente, que estén muy bien. Adiós. Chao, chao, gracias.